Continuamos con el diseño de tableros y el cálculo de sus acometidas. El siguiente tablero a diseñar será el de la planta baja. Entre las plantillas de Excel que les he suministrado se encuentra la ficha identificada como TPB, en la cual ya hemos vaciado la información de los puntos contenidos en los planos de planta baja, tanto tomacorrientes como de iluminación. Entonces nos sentaremos más ágilmente que en el caso del TPA, aquel fue el primero que se explicó, en la determinación de la acometida y el estudio del balance de las cargas en las fases para este tablero. Bueno, aquí está la totalización mal calculada de lo que corresponde a cada fase. La he dejado así adrede para que en este momento hagamos las correcciones necesarias. Entonces, lo que debemos entender y sirva esto de repaso, ya que lo vimos en el caso del TPA, es que este clavo me conecta los circuitos 1 y 2 a la fase R. Este me conecta los circuitos 3 y 4 a la fase S. Entonces la totalización de lo que se conecta aquí a la fase R será igual a los voltamperes del circuito 1 más los voltamperes del circuito 2. Pero como los voltamperes del circuito 2 están repartidos junto con el 4 porque se trata de una salida de dos polos para la secadora, dividimos esto entre 2. Y eso es lo que hay en este clavo. Circuitos 1 y 2 en la fase R. El número de la fase S, como pueden observar aquí la fórmula, ya incluye a lo que está en el circuito 3 y el circuito 4 entre 2. Eso está correcto. Sigo con los circuitos 5 y 6. Aquí está la carga del circuito 5 en azul y en verde la carga del circuito 6 entre 2. Circuitos 7 y 8, F2 para observar la fórmula o doble clic. Y está bien lo que está en el circuito 7 más el circuito 6, 8 entre 2. Falta aquí circuitos 9, 10, hay que añadirlo, igual 1380 volamperes más, en este caso, 420 volamperes, que es todo lo que está aquí. Y en ese igual 1500 volamperes más 1600 volamperes. Y surge un claro desbalance. Aquí está visible el total. Pero falta agrandar el campo de la suma. Entonces, recalculemos la suma. Debemos alargar este campo. Ahí está. Tomamos por la esquina inferior derecha del rectángulo. Y ahora podemos copiar la fórmula. Digo que se evidencia el desbalance, es notable. La fase R hay 7448 y en la S 9348 volamperes. Y el cálculo acá arroja un 44.34% de carga en la fase R y un 55.66% de carga en la fase S. Eso es un 11% de desbalance de una fase respecto a la otra. Pero si no recuerdan, la manera en que está calculado, pues totalizo aquí la suma de lo que es la carga de las dos fases, R y S, y para el cálculo de porcentaje divido la carga de cada fase entre el total por 100. Y es aquí donde tenemos que
hacer algo para equilibrar la fase. Entonces, salta a la vista que en el circuito 11-12, en este clavo, tengo 1500 VA en el circuito 11 y 1600 en el 12. Mientras que en el 9-10, que me conectan a la fase R, tengo 1380 y 420. Esta es una clara fuente de desbalance. Entonces, aquí lo que podemos hacer es intercambiar el circuito 10 con el 12. Y si hacemos tal cosa, aquí es 1600 de lavadora más calentador en el circuito 12, 500 más 1100. Y aquí es 3 por 60 más 4 por 60. Bueno, esto lo puedo transferir acá. Igual 3 por 60 más 4 por 60. Y acá igual 500 más 1100. Intercambiamos este concepto con este ILUM-CAM, ILAB más calentador, ILUM-CAM, ILAB más calentador. Quedan intercambiados completamente los circuitos 10 y 12 y el efecto es que hemos logrado un mejor equilibrio de las fases. Ya estamos dentro del rango de lo aceptable. Ahora el porcentaje de carga en la fase R es 51.93 y en la S 48.7. Eso es menos del 5%, ¿no? Igual esto menos esto, 3.85% de desbalance entre las dos fases, lo cual es aceptable. Y a nivel de dibujo es muy fácil corregirlo. Pasamos a AutoCAD, que debe estar abierto, y se trata de intercambiar la identificación de los circuitos 10 y 12 en el plano de tomas, planta baja, el que dice circuito 12, lo identificamos, lo editamos como circuito 10. Y el circuito 10, ese era la lavadora más calentador, ese está en iluminación, ¿no? Porque era de iluminación. Aquí está, es la iluminación de las caminerías. Ahora será el circuito 12. Y podemos volver a Excel con el cálculo, con la tranquilidad de tener las fases mejor equilibradas. No en forma ideal como el caso del TPA, que nos quedó 50 y 50% la distribución de las cargas, pero aceptable, ya que vamos a tomar como criterio, y así lo plasmaremos en la memoria descriptiva, un desbalance entre las fases igual o inferior al 5%. Podríamos intentar jugar un poco más. Ahora la fase más cargada es la R. Sería difícil eventualmente hacer un intercambio por acá entre los primeros circuitos, pero no, pareciera que no vale la pena esforzarse de más. Bueno, los 12 circuitos han sido suficientes, ya que habíamos recogido toda la información, por lo que el tipo de tablero será identificado como residencial de 12 circuitos, autosoportado, de 2 fases. Podemos copiar el concepto del proyecto o tomamos una de estas hojas como patrón y colocamos aquí igual, la enlazamos con lo que hayamos puesto en el TPA, ¿ya? Rodamos el TPA para que quede de primero que el TPB, y cuando modifiquemos el concepto del proyecto en TPA queda automáticamente modificado en la hoja del TPB.
será un cerramiento NEMA 1 para interiores. El número de circuitos, pues hay que editarlo, 12. El voltaje del tablero, 240 de la corriente de las barras, 150 amperes. Una corriente aceptable para este tipo de tableros. Indico nuevamente estos datos. Hay que tomarlos de directamente folletos o información suministrada directamente por el fabricante de tableros. El barraje máximo, mínimo para cada tipo. Entonces, el máximo para esta clase de tableros llega a ser 225 amperes, que es un voltaje, una corriente en barras razonable para tableros de alumbrado. Eso sería el máximo para los residenciales. Pero mientras más corriente exijamos acá, bueno, más grueso es el barraje, más caro es el tablero, ¿no? No tiene interruptor principal, el nombre es correcto, TPB, embutido, y faltan verificar los datos de la acometida. La entrada, dejémosla superior, es costumbre, y para calcular la acometida es procedente, una vez más, el uso del factor de demanda que hemos estudiado, el 220-42 de la norma NFPA 70 del NEC de los Estados Unidos, que tiene equivalencia en cualquier código eléctrico nacional que se apoye en el NEC citado. Como en el caso del TPA, ya hemos hecho las fórmulas necesarias en Excel, vamos a copiarlas. Selecciono toda esta área, incluyendo el resumen acá de la caída de tensión, y le doy control C, copiar, observando la posición relativa. Estoy con este recuadro quedando a la izquierda de la columna F, es decir, comienza en la columna E. No necesariamente comenzaré en la fila 23, pero sí por debajo del total de los voltamperes. Entonces nos vamos al TPB, tomo nota columna E, y por debajo del total, aquí, Enter. Y así el cálculo, ya que la posición relativa ha sido conservada, se refiere a los números de esta hoja de cálculo. Vamos a verificar de cualquier manera. Esta es la suma ciertamente, y las cargas de iluminación que hice 5400 se está calculando como la suma de estas celdas nada más. Eso en este caso es erróneo. Tenemos que hacerlo con cuidado. Voy a incluir entre las cargas de iluminación igual la del circuito 1 más la del circuito 3 más la del circuito 5 más la del circuito 7, y en cuanto a tomas cocina, sí, más las tomas cocina. No incluyo las neveras, no entran en la categoría de cargas de tomas y alumbrado. Esta es una carga intermitente que, de hecho, años atrás, según algunas curvas y estudios de demanda distribuida de la Westinghouse, merecía una atención particular. Entonces no entran dentro de las cargas a considerar para este factor de demanda. Y tenemos más iluminación, la iluminación de las caminerías, que es este número que está acá, más la lavadora sí, pero el calentador no, y la lavadora son solo 500, entonces más 500. Esas son las cargas. Por cierto, me acabo de percatar que hay quizás un error acá. Si puse 3 por 0 más 4 por 60. Era 3 por 60 más 4 por 60, ¿no? Era 420.
Eso no estropea lo del balance de las cargas, afortunadamente. Este era el número inicial, 420. Son esos errorcitos de dedo que, gracias a Dios, en este caso no altera significativamente los números, pero si se nos pasa por alto puede llevarnos a conclusiones y a diseños errados. Entonces hay que estar muy vigilante con eso. Estas son las cargas de iluminación y siempre y cuando superen los 3000 volamperes mínimos que indica el factor de demanda que estamos aplicando, bueno, hace pertinente el uso de dicho factor. Este subtotal lo obtengo una vez más como la resta de los voltamperes calculados menos la carga de iluminación, y sobre la carga de iluminación, ¿verdad?, estos 6480 aplico. Quito los primeros 3000 volamperes que irán al 100%, me quedan 3480 volamperes que serán calculados al 35%. Los 3480 por 0.35. Y a esto le devuelvo los 3000 volamperes al 100%, los primeros 3000 volamperes de iluminación al 100%, y el subtotal que tenía reservado de 10.316 volamperes, sobre los cuales no aplica el factor de demanda. Y he bajado la carga calculada de 16.796 a 14.534 como una carga útil para aplicarle, para hacer el diseño de la acometida. Es bastante elevada de por sí. Consideren que esto es típicamente lo de una vivienda ni siquiera de interés social, sino de lo que diríamos de clase intermedia. Y es que la planta baja aquí en sí misma tiene todo lo que incluye una vivienda corriente. Entonces no es de extrañar el número que estamos obteniendo. Aquí se calcula la corriente. Este número lo verificamos entre 208, que hemos tomado como tensión normalizada para hacer estos cálculos de ejemplo, 69 amperes. De inmediato viene a mi mente que el cable número 4 con aislamiento TW soporta esto. Entonces mi primera opción para diseño es cable número 4, pero debo tener abierto en Excel la hoja de las tablas, la ficha amperaje y lo que les decía, el TW número 4, 70 amperes. Estoy muy justo, tendría 69, por lo que en TW pasaría a número 2. Pero no estamos trabajando en TW, sino en THW con régimen de operación 75 grados centígrados. Por lo que el número 4 queda bien. ¿Ok? Queda bien el número 4 en este caso. Son 3 hilos, 2 fases y neutro, sin considerar a la tierra que no lleva ninguna carga, no lleva corriente. Entonces 85 pues está bien, tengo una holgura superior a 15 amperes, ¿ok?, sobre los 69 calculados con la aplicación del factor de demanda. Si aún así nos deja inquietos, pues tendríamos que considerar seriamente pasar al número 2 o bien cambiar la especificación del tipo de conductor, que nos transamos de un principio que fuese THW 75 grados centígrados, en razón de su accesibilidad y excelentes características termoaislantes. Pero pues podríamos pensar en un TTU de 90 grados THHN, que para interiores pues satisface las necesidades corrientes y tiene una ampacidad o amperaje muy superior al número 4, ya el número 6 cumpliría. Pero vamos a quedarnos con el THW 75 grados centígrados, soporta 85 amperes y el conductor es número 4. Con ese dato volvemos y podemos especificar aquí que el calibre de la fase será número 4. Ahora el número 4, dos cables número 4 en fase y en neutro pudiera ser número 6 o número 4, ya vamos a considerarlo, pero en el peor de los casos sería igual que la fase número 4, pues no caben en un conduit de 1 pulgada, que es lo que está aquí indicado.
Volvemos a las tablas, la ficha conduit y el número 4, la columna B, TTU, THW 75 grados centígrados, 3 conductores caben en 1 pulgada. Es verdad, sí cabían, pero esto es muy justo. Entonces yo no me atrevería a diseñar de esta forma, sino que pasaría al diámetro superior 1/4, y si de hecho comercialmente no se consigue, sin ningún empacho paso a 1,5 pulgadas. ¿Que los cables van a estar muy holgados? Bueno, mucho mejor. La diferencia en costos no debía ser significativa, pero si lo es, vale la pena, porque seguramente cablear, y para esto se utilizan guayas, se introduce guaya en la canalización y después se alan los cables. El alado de cables con guayas, cuando está el número justo indicado según las tablas, pues seguramente donde existan cruces de 90 grados va a generar dificultad. Y he escuchado algunas barbaridades como que, pero bueno, vamos a meter los cables y ponemos las tuberías una vez con los cables adentro. Eso está expresamente contraindicado en el Código Eléctrico Nacional. Cualquier cosa que someta los cables a esfuerzos y pueda ocasionar ruptura de su aislante, pues está contraindicado. Entonces no hay que someter los esfuerzos excesivos ni durante su introducción en la canalización, ni mucho menos dejarlos adentro para hacer después vaciado de placas o demolición fraccionada de partes de la obra que puedan pues someter a golpes a la canalización y dañar el aislante. Entonces nos vamos a quedar con 1,5 pulgadas, aunque parezca exagerado. Y así lo indico. El conduit 1,5 pulgadas. Este es el tipo de detalles con los cuales después el propietario puede objetar cómo podemos optimizar esto, bajar costos. Entonces hay que mantenerse firme si nuestro sentido común nos dice que tiene que ser así. Y si como en casos como este, en verdad cabe la posibilidad de optimizar, bueno, estamos según el respaldo de las tablas, solo que no es lo más recomendable, pero estaría bien de todas formas. Hemos de verificar la caída de tensión. Entonces aquí tengo una longitud de 10 metros y un factor de demanda, un factor de caída por amperios por cada 100 metros de 0.282, que no es el que corresponde. Este lo puedo cambiar de una vez. Me voy a tablas, la ficha o pestaña caída de tensión, y para el número 4, monofásico, factor de potencia 80%, el factor es 0.186. Lo coloco aquí 0.186 y la longitud de esta acometida. Para ello nos vamos a AutoCAD, plano de tomas, y vemos cuál es la distancia, unidades, medir, distancia, desde nuestro tablero general hasta el TPB. Y tomamos la suma de los incrementos, no la distancia que nos da de una vez 8.6, sino 1.6 más 8.5. Y así lo colocamos, 1.6 más 8.5. 10.1. Bueno, era casi exacto. Eso es nada más lo que llamaríamos distancia horizontal. Pero pues hay un descenso de los conductores por placa y un ascenso otra vez para llegar a los tableros. Desde que salgo al tablero general hay un descenso o una elevación, pues los cables salen por encima del tablero hacia la placa de techo o por debajo hacia la placa de piso, cubren la distancia horizontal que estamos considerando y después descienden o ascienden un poco más hasta llegar al tablero, en este caso el TPB, por lo que fácilmente esto podemos añadirle unos cuantos metros más. Entonces pues, yo lo redondearía a 13 metros, inclusive a 15 metros. ¿Ok? Y la caída en voltios, la caída de tensión es 1.95 voltios, que equivale a 0.94%. Esto calculado de acuerdo con la fórmula de la tabla en la que hemos extraído el factor 0.186
Y la variación de tensión porcentualmente es lo que hemos calculado en voltios entre 208, que es la tensión de alimentación a la salida del alimentador, por 100. Una fórmula equivalente a una regla de 3. Como estamos por debajo del 2%, criterio inicial de diseño, nos damos por satisfechos con la cometida elegida. Habrá que elegir también ahora el neutro y aquí juzguemos si número 8 es suficiente. Siendo que número 4 es el de la fase, pues la solución inmediata es pasar a número 6. Lo coloco, pero no de manera definitiva. El número 6 soporta 65 amperes. Entonces, de acuerdo con eso, un paréntesis acá, igual 65 por 208, para hablar de vatios igual, de voltamperes, 13.520. ¿Cuál sería la carga si tomamos el neutro al 70% de las fases? Igual esto por 0.7, 10.173. Estoy por debajo de esto, por lo que perfectamente podría considerar que el calibre inferior al número 4, es decir, el 6 va bien para el neutro. Pero la manera más segura es totalizar las cargas monofásicas y ver cuáles no llevan carga en su neutro, por las que sean bifásicas, o como en el caso de la secadora, llevan carga en su neutro con un porcentaje de las fases. Entonces voy a hacer ese cálculo acá. Por aquí puedo sumar realmente igual la suma de todos estos circuitos. Todos estos son circuitos monofásicos en 120 voltios, más lavadora calentador, más iluminación de las caminerías, más la secadora por 0.7. Y el número es 13.420, muy cerca del máximo. Claro, dividimos esto entre 208, ...64 amperes, por lo que los 65 del cable número 6 están apenas cubiertos de acuerdo a la luz de lo que arroja este cálculo, por lo que no colocaré el número 6. Voy a colocar lo mismo que las fases. Número 4. ¿Ok? Y era claro, la mayoría de las cargas son monofásicas en 120 voltios. Solamente exceptuamos el aire acondicionado, 1456. Y esto es como un 10% de las cargas calculadas para el diseño. Entonces, número 4. Como la corriente es esta, el interruptor principal de existir, que no lo lleva, sería 70 amperes. Entonces, consideremos ese número porque nos vamos a la hoja de cálculo de tablas. Y en la tabla 250.122, observamos que para breakers superior a 60 amperes, que este en nuestro caso 70, hasta 100, el conductor de tierra en cobre debiera ser calibre número 8. Y esa es la información que colocamos acá. La tierra será conectada, la barra de tierra, a número 8. Y con esto el tablero queda calculado. Puedo grabar y ahora pasamos a AutoCAD, al plano auxiliar de tableros, y buscamos uno de 12 circuitos. Tenemos este bifásico o monofásico, ese circuito que se llama TPB, pero que tiene un breaker principal. Voy a seleccionarlo. Ahí está. Control C. Paso al plano de tomas. Y por acá debajo del TPA le doy Control V, pegar. He de señalar que el TPB lleva una acometida. Va desde el TPB
hacia el TG. Aparece la canalización en amarillo, pero no desesperemos. Voy a tomar las propiedades, a igualar las propiedades con esta roja y trazo lleno. Bueno, salió bien de esa forma. Ahí está. Ok, y por aquí lo mismo que teníamos antes, en el caso del TPA, dos fases neutros tierra, control C, control V. Eso hay que indicar que va al TPB, al TG, perdón, como un circuito del TG. En el caso del TPA no lo hemos indicado, indicamos aquí la cometida calculada, cosa que puedo repetir en este caso, control C, control V, la cometida del TPB. Edito este texto porque es 2 número 4 más 1 número 4 también en las fases, más 1 número 8 en la tierra, y la tubería phi de 1,5 pulgadas. Esto podríamos colocar que va al TG, pero lo haremos cuando digamos el circuito que corresponde en el TG, y eso será cuando diseñemos el TG. Completemos el trabajo de este tablero con su esquema. Lo primero que voy a hacer es eliminar la protección principal, la selecciono, la borro, puedo quitar estas terminaciones o clavos, también estas, y alargarlo. Uso el modo ortonormal activo F8 y el snap F3. Llego hasta acá y llego hasta acá. Estando seleccionada, selecciono esto, allí están agrupadas las barras principales y los dos cachitos que habían quedado. Entonces hago Shift, marco esta ventana y deselecciono, quito la selección de las principales y borro los otros. Y aquí queda. Ajusto de inmediato la acometida, conservo la indicación de que es NEMA 1, pero no va a ser NLAB, no va a ser un tablero alumbrado, será un tablero residencial de 12 circuitos. Bueno, ni siquiera habrá que indicar en este caso que es de 12 circuitos. Tablero residencial. Si lo hicimos en el TPA, no está de más, pero no es necesario porque la cantidad de circuitos se ve en este esquema. Entonces, puede parecer una omisión, sí lo es, pero no es importante. Pero vamos a colocarlo entonces, pues, para aquellos que les gusta todo perfecto, bueno, como debe ser. El nivel de aislamiento debe ser este, y la acometida 2 número 4 más 1 número 4 en neutro más 1 número 8 en tierra, phi de un phi de 1,5 pulgadas, no PVC, sino EMT. Estas acometidas internas de los subtableros las preservamos con tubería plástica. Para la acometida principal podremos hacer la excepción, porque bueno, es mucho más gruesa, debiera ser más larga, y a fin de cuentas va un cable de tierra por dentro, pero dentro de la estructura de la vivienda, en lo que respecta a la indicación del ingeniero electricista, pues lo mejor es colocar la tubería metálica, aunque después no se cumpla en la obra por abaratar costos. Lo que deben cumplir por lo menos es llevar el conductor de tierra. Y circuito, verificamos. Voy a estar comparando con la hoja de cálculo, impares 1, 3, 5, 7, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Iluminación, tomas, cocina, nevera. Iluminación, este concepto no está bien, control C, control V, iluminación, tomas, control C, control V, tomas, después viene tomas, cocina,
y después viene neveras. Todos estos conductores son número 12 con protección de 20 amperes y aquí están los circuitos 9 y 11 sin el breaker indicado. Entonces puedo seleccionar estos dos y le doy copiar. Tomo como referencia el circuito 5 y el punto de desplazamiento, el principio del circuito 9. En cuanto a los cables, pude haber hecho también eso como parte de la selección y la copia, pero voy a copiar acá y tomar como referencia el inicio del circuito 7 y lo copio una vez en el 9 y otra vez en el 11. Queda lista la parte de los circuitos impares. Y en los circuitos pares, el 12 y 4 es la secadora, que tiene protección de 30 amperes y las salidas del circuito son número 10. Número 10, número 10. Hay algunos esquemas de tableros que incluyen todos los cables del neutro y allí habría que indicar que el neutro de la secadora es número 12. Debo reconocer que esta forma de representación, que es bastante fiel conforme a lo que está aquí presente, no da información acerca del neutro. ¿Ok? La única información está en el plano. Y estrictamente hablando, pues lo que interesa es que esté en algún sitio y está en el sitio donde debe estar, que es aquí en el plano. 2 número 10 más número 12 más la Tierra. Aquí solo indicamos las fases. El circuito 6.8 es un aire acondicionado de 1 tonelada, AA de 1 tonelada de refrigeración o 12.500 BTU por hora, que también tiene conductor número 10. Entonces voy a tomar este conductor número 10, a copiar acá, punto base, punto de desplazamiento, y el interruptor también será de 2 por 30 amperes. El circuito 10 es monofásico y el 12 también. Entonces aquí deshago este enclavamiento físico, lo borro. Este interruptor será de 20 y el conductor número 12, cosa que puedo copiarme para el circuito de abajo, 20 y número 12, copiar, punto base, punto de desplazamiento, y edito el concepto que es lavadora más calentador en el C10, lav más cal, lav con V, y en el C12 iluminación de caminería. Entonces control C, control V y lo edito, ilum cam caminería. Reviso neutro y tierra, neutro número 4, tierra número 8, neutro número 4, tierra número 8. Aquí hay, lo correcto sería no indicarlo así, sino el neutro hay que indicar que este HW, en ambos casos, el TPA y el TPB, estos errorcitos son producto del uso continuo de estos esquemas de un proyecto a otro. Y la tierra, bueno, ahí sí indicamos American Gauge Wire AWG, American Wire Gauge, perdón. Y no necesariamente el tipo de aislante, porque el conductor de tierra no tiene gran importancia. De hecho, no tiene importancia si es desnudo a nivel de este barraje. Entonces, también puede quedarse solo como un número 10.
y aquí está vaciada toda la información del tablero, exceptuando lo correspondiente a la corriente de cortocircuito de interrupción. Esto hay que señalarlo, es el diagrama unifilar, cosa que quedará para próximos videos, pero será por defecto 10 kA siempre a nivel residencial. Entonces no hay nada que decir acerca del tipo de entrada o el tipo de cerramiento, de eso está colocado, o el color del tablero. Bueno, no tiene eso real importancia. Con esto hemos calculado, hemos diseñado el tablero de la planta baja y su acometida. Guardamos nuestro trabajo, guardamos el de Excel y damos por concluido este video. En el próximo, que será mucho más breve, diseñaremos el tablero de bombas. Hasta entonces.